¿Qué tal? Muy buenos días, bendiciones para todos. Esta palabra se titula El poder del quebrantamiento. Déjeme decirle que la restauración espiritual en los cristianos es necesaria para llegar a la plenitud de vida en Cristo. Es preocupante que vemos tantos cristianos que incluso eh, quieren servir ya al Señor con ataduras de pecado, ataduras en su vida. Muchos incluso que ya están sirviendo al Señor no han sido totalmente restaurados. Hacen las cosas en sus propias fuerzas, porque solamente quien ha sido restaurado sabe depender del poder de Dios. Eh, yo recuerdo a Gedeón cuando Dios se le aparece y le dice, ve con esta tu fuerza, pero él tiene que aprender muy bien que va a depender totalmente de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Una persona restaurada, una persona que ya ha sido quebrada, quebrantada, es quien depende totalmente del poder de Dios. Aprende a conocer que esta persona aprende a conocer que ya no es por su fuerza, no es por su capacidad, sino por el poder de Dios. Por eso nosotros debemos estar fortalecidos solamente en el Señor, en el poder de su fuerza. Dependemos de Dios para todas las cosas. Ahora, el quebrantamiento es precisamente acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. Una vida quebrantada es cuando nosotros entendemos nuestra necesidad de Dios. Déjenme leer algunos versículos. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque esta es nuestra condición antes de acercarnos verdaderamente a Dios, antes de que Dios comience un proceso en nuestra vida. Hay soberbia, hay altivez, que nosotros pensamos que podemos hacer todas las cosas, nos queremos devorar al mundo, entendemos que nosotros podemos nada más, pero depender totalmente de Dios es un proceso. Miren, el Señor probó, es más, se dio a conocer a sus discípulos en su elemento natural de ellos, que es el mar. Cuando Jesús iba durmiendo en la barca y seguramente los apóstoles, ellos pusieron todo su conocimiento en tratar de controlar la barca mientras estaba el mar picado y estaba el viento, la tormenta, toda su experiencia de toda su vida ellos en el mar, ahí trabajaban, ahí ellos conocían muy bien que no podían nadar en un mar así, conocían, sabían el peligro, porque es importante que uno conozca precisamente el peligro a lo que se enfrenta, y ellos lo sabían perfectamente cuando veían así el mar, cuando veían las olas, cuando escuchaban el viento, y trataron por sus propias fuerzas lograr controlar la barca. Ese era su elemento natural de ellos, el mar. Era lo que más conocían. Ahí precisamente Dios, el Señor Jesucristo, tenía que darse a conocer a ellos, de que Él era el Todopoderoso, que Él era quien nos iba a usar, que ellos debían depender de Él para todo lo que venía en el futuro. Ahí apenas Jesús estaba dándose a conocer. Por eso ellos terminaron diciendo, ¿quién es este que aún el viento, aún el mar le obedecen? Ya que ellos no pudieron, corrieron a despertar a Jesús. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Y Jesús dijo nada más, calma, enmudece, le dijo al viento, y se hizo grande bonanza. Ellos maravillados, dice que expresaron, ¿cómo es posible que aún el viento y el mar le obedecen? Se dieron cuenta de con quién estaban hasta ese momento. Así que Dios tiene que quebrantarnos.
De alguna manera Él usa siempre las pruebas, las tribulaciones para quebrantar a sus hijos, para que nosotros nos acerquemos ante Él con un corazón contrito y humillado, ya que Él ama así a los corazones. Él rechaza por completo la altivez, no le gusta un corazón altivo. Así que de esta manera, miren cómo dice Oseas 2:14. En Oseas 2:14 Dios le está diciendo a Oseas que él le hable a su pueblo que anda perdido en la idolatría, que anda perdido amando otras cosas, buscando otras cosas y no a Dios. Pero él le dice en Oseas 2:14, aquí yo voy a traerla, es decir, a su amada Jerusalén. Aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Es decir, allí es donde Dios se comienza a tratar con nuestras vidas. Él nos va a llevar al desierto, Él nos va a llevar a la tribulación, a los problemas. Todo esto van a preparar nuestro corazón para ahora sí que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas. ¿Cuándo va a poder hacer Dios su obra perfecta y preciosa en nuestros corazones? Si nuestros corazones están altivos, si pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas. Les decía yo de Gedeón, ve con esta tu fuerza, le dice Dios a Gedeón. Gedeón pensaba que realmente iba a ir con su fuerza a derrotar a los madianitas, pero antes de la batalla, Dios le dice, ¿sabes qué? Aún tienes a mucho pueblo, mucho ejército, es mucho el ejército. Ellos van a decir que por su propia fuerza pudieron derrotar al enemigo. Así que Dios al final deja a Gedeón solamente con 300 hombres, enfrentando a un ejército, el más poderoso en aquel tiempo, de más de 100,000 hombres contra 300, pero por medio de un sueño de algunos del pueblo de los madianitas, ellos le dicen, mira, si todavía tienes temor, ve, acércate al campamento de los madianitas y escucha lo que ellos están hablando. Y se acercó Gedeón y escuchó que uno decía, mira, he soñado que un pan de cebada arrasaba con todo el ejército, con todo el campamento madianita. Y el otro le dijo, mira, es que esto es Gedeón y su ejército, porque Dios ya nos ha entregado en su mano. Escuchar esto para Gedeón fue decir, ya Dios ya derrotó a los madianitas. Y le dijo al pueblo, vamos porque ya Dios ha entregado en nuestras manos al pueblo de Madián. Entonces vemos nosotros que el temor, la soledad durante las pruebas, es que cuando Dios pesa, recuerden que Dios pesa los corazones, Dios siempre va a probar nuestro corazón antes de enviarnos a la batalla, antes de que comencemos a servirle. Él va a quebrarnos primero que nada. Dios necesita el quebrantamiento, es experto en los corazones, en el alma, en sanar el alma. Así que, ¿por qué tiene que hacer Dios estas cosas? ¿Por qué Dios ama el quebrantamiento? Bueno, dice Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Una persona rebelde es como una persona que practica la adivinación, como un hechicero, así de este tamaño es la rebeldía. Como ídolos e idolatría es la obstinación, un corazón obstinado a hacer el mal, un corazón que solamente piensa que él puede con todo, es igual a la idolatría, a los ídolos, a la idolatría. Entonces Dios dice, así es precisamente un corazón rebelde, como alguien que practica la hechicería. Entonces no le sirve a Dios un corazón de esta manera. Pero Jesús
precisamente cuando Él viene a darse a conocer, en Lucas 4:18, Él cuando leyó a Isaías, Él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es decir, me ha capacitado espiritualmente, a esto se refiere, me ha ungido el Espíritu, me ha capacitado para actuar ahora espiritualmente, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Qué pasa cuando las personas reciben buenas noticias, buenas nuevas? Es una alegría inmensa. Esto debe de producir para las personas cuando nosotros les llevamos el Evangelio. No deben de ver el Evangelio como algo que tienen que pues dejar su mal camino, porque esto precisamente es muy delicado, déjenme explicarles muy bien. Realmente el Evangelio es precisamente para eso, para que las personas dejen su manera de vivir, de actuar y ahora hagan la voluntad de Dios, pero nosotros debemos de llevarles el Evangelio como lo que es realmente unas buenas noticias de que van a obtener libertad, de que van a dejar de ser eh, de estar atados, de estar oprimidos, y va a haber descanso verdadero para su vida, va a haber sanidad para su alma. Entonces también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí aparecen precisamente los quebrantados de corazón. Entonces presentarnos ante Dios con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado, es algo que realmente es de dolor. Estamos hablando de algo que es sufrimiento, el corazón quebrantado. Entonces, ¿por qué Dios quiere siempre que así lleguemos ante Él? Precisamente porque Dios quiere darnos a entender que Él va a hacer la obra, que la obra es de Él. Él va a restaurar primeramente nuestro corazón para después usarnos a nosotros, para que lleguemos a ser útiles para el Señor, instrumentos. Así que sanar quebrantados, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Debe ser grato. Solamente para un corazón quebrantado es grata la palabra de Dios. Si no, si no está quebrantado el corazón, no va a ser grata la palabra, la predicación. No va a ser grato la presencia de Dios para las personas. Ellos van a decir, sí, yo estoy bien, sí, yo soy bueno, sí, yo soy capaz, sí, yo puedo hacer las cosas por mí mismo, yo puedo vivir mi vida y llevar las riendas de mi vida y hacer las cosas bien. Esto lógicamente es erróneo porque el hombre no sabe manejar su vida. Todo termina en catástrofe. Bueno, dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta es la especialidad de nuestro Dios. Esto es lo que Él quiere hacer en nosotros. Cuando ya un corazón está sanado y vendadas sus heridas, es cuando comienza todo. Comienza a manifestarse el poder de Dios en las personas, comienza a haber una restauración, porque recuerden que se trata de entender lo que es un nuevo nacimiento. Una persona nacida de nueva nada más puede entrar al reino de Dios. Esto lo dijo Jesucristo. Una persona nueva, renovada, restaurada. Las doctrinas, esto es lo que nos enseña, lo básico que nos enseña la palabra de Dios, es la restauración, renovación. Porque tal y como estamos, déjenme decirles que nosotros venimos de una naturaleza caída, pecaminosa, y así no podemos realmente hacer nada para Dios, y Él puede hacer también poco en nuestras vidas. Él quiere un corazón contrito, un corazón humillado,
quebrado realmente, para que Él pueda comenzar sanando, vendando ese corazón y de ahí fortaleciéndolo hasta llegar a usarlo poderosamente. También nos dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, porque no hay nada más grato para Dios. Un sacrificio tenía que ser agradable para Dios, es decir, una ofrenda, a eso se refiere, una ofrenda. Las ofrendas de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir, eso es lo que más le agrada a Dios, un corazón dispuesto y humilde, que se deje moldear. ¿Hasta cuándo vemos nuestra necesidad de que Dios nos transforme? Hasta cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos, que nosotros no somos capaces de vivir nuestra vida en paz, que no hay plenitud de gozo en nuestra vida, que no hay felicidad, que no hay verdadero amor. Es cuando notamos cuánto necesitamos a Dios. Dios se va a acercar a alguien que le necesite, nada más. Recuerden sus palabras a los fariseos. Los sanos no tienen necesidad de médico, solamente los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, dijo Jesús. Porque ellos solamente criticaban cómo actuaba Jesús, cómo llegaba a los publicanos, a los pecadores. A ellos se les acercaba y decían ellos, no, 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 ¿qué es esto? Como si él fuera un profeta no se acercaría a ese tipo de gente. Esa era su manera de pensar de los fariseos. Esa era su manera de pensar de ellos. Entonces Jesús no quería nada con ellos. Por eso les dijo, los sanos no necesitan enfermo. Aunque nos damos cuenta nosotros de que realmente no estaban sanos. Realmente ellos estaban tan perdidos como los publicanos. Pero Jesús no quería nada y hasta la fecha no quiere nada con alguien que se sienta que él puede hacer las cosas. Dios ama los corazones que ya están quebrantados, que dicen, ayúdame Señor, te necesito, ven a mi vida, ven a mi corazón. Dice también el versículo 6 ahí del Salmo 51, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Fíjense qué es lo que ama Dios. La verdad en lo íntimo, es decir, cuando nos acercamos a solas ante Él y hablamos sinceramente, nos abrimos totalmente hacia Dios. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Solamente cuando estás tú y Dios a solas, es cuando Dios te da de su poder, de sus maravillas, de su amor y de su sabiduría. Ahí es donde Dios nos da sabiduría, en lo secreto. Cuando somos sinceros, cuando realmente nos abrimos ante Dios. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Recuerden que el hisopo era una rama, una planta, y esa la usaron en Egipto cuando cubrieron de sangre los dinteles de la puerta, los dinteles y el poste de la puerta. También la rama de hisopo se usaba para rociar con la sangre del cordero el propiciatorio, es decir, la tapa del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Entraba una vez al año nada más el sumo sacerdote y rociaba. Cuando llegaba a rociar la sangre del cordero, el propiciatorio, es que era perdonado, era limpiado el pecado del pueblo. Así que por eso dice, purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esto es realmente, aquí David se daba cuenta de que necesitaba ser limpio con la sangre del cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Por eso él escribió Salmo 30:11, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cuando logramos decir esto, es cuando tenemos una experiencia de lo que ha sido el quebrantamiento y de lo que Dios ha hecho con nuestro quebrantamiento. Yo les decía que es un hecho poderoso el quebrantamiento y la restauración que Dios le va a dar a nuestro corazón, porque Él ama así los corazones. Dice también el versículo 10 del Salmo 51 también, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente una persona quebrantada puede darse cuenta de que necesita un corazón limpio, que su corazón todo el tiempo le está fallando, que su corazón todo el tiempo lo traiciona, que su corazón no sirve tal como está, que necesita un nuevo corazón, que necesita un corazón limpio, que necesita que su espíritu sea renovado, restaurado. Solamente una persona que lleva a entender el quebrantamiento de corazón es capaz de darse cuenta de estas cosas. Así que dice el Salmo 24:3 también. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en el lugar santo? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Quién podrá llegar a la presencia de Dios? Y nos dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Así que solamente un puro de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que notamos nosotros que necesitamos una pureza de corazón. ¿Cómo puede llegar a ser puro nuestro corazón si nosotros notamos que nuestro corazón le gusta muchas veces las pasiones, los deseos de la carne? Así que por eso es importantísimo que nuestro corazón sea quebrantado. Dios, el proceso que va a usar para que nosotros podamos algún día llegar a servirle a Dios, para que un día podamos llevar a otras personas a la presencia de Dios, encaminar a los pies de las personas hacia Dios, es nada más cuando Dios haya quebrantado nuestro corazón y que Él lo haya restaurado. Así que la restauración es algo que todo cristiano debe tener y debe ser perfecta y completa, porque se trata de ahora ver la vida diferente, ahora tener una perspectiva nueva, ahora tener en claro que dependemos totalmente de Dios. Este es un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios, el que depende totalmente de Dios, que sabe que por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por su preparación que haya tenido, es un siervo inútil. Al final de cuentas nos damos cuenta que tenemos que decir esas palabras, siervo inútil soy, y que todo depende de Dios, toda la obra es de Dios. Él es quien hace las cosas. Nosotros terminamos maravillándonos nada más de que lo poquito que enseñamos, lo que poquito que hablamos, Dios lo transforma en algo maravilloso. Dice también Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Cuando leemos esto nos damos cuenta que Dios realmente está tan lejos de nosotros, pero dice a continuación, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Nos damos cuenta cómo Dios ama a esos corazones, ama a ese espíritu humilde.
Él habita, o sea, no hay duda alguna que Él va contento, feliz, a habitar en un corazón humilde, en un espíritu humilde y en un corazón quebrantado. Estas son las maneras en que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Quién puede llegar a la presencia de Dios estando con soberbia todavía, con altivez? No podrá llegar así. El Señor habló de una parábola de un publicano que se golpeaba el pecho. Dice que ni aún se atrevía a alzar los ojos. Solamente, él ni sabía orar siquiera, solamente sus palabras eran: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé bueno a mí que porque he sido pecador, he hecho pecado, he cometido pecado. Pero había un fariseo junto a él orando de esta manera. Él decía: gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo sí diezmo todo. Yo ayuno 2 veces por semana. Dense cuenta que este hombre era sincero, que realmente lo hacía y era un sacrificio para él, le costaba esfuerzo, pero lo hacía y trataba de agradar a Dios de esta manera. Pero simplemente por su manera tan arrogante de ser, es que dice que el quien de los dos salió justificado, dijo Jesús, fue el publicano. El otro, el fariseo, salió igual que como entró al templo a orar. Es decir, no fue grato delante de los ojos de Dios, no hizo nada para Dios, no le agradó a Dios al final de cuentas, ni su ayuno, ni su oración. Solamente el otro hombre, porque el publicano, por su manera de su corazón quebrantado. Esto le agradó a Dios. Y así es Dios con los corazones quebrantados. Recuerde que el Señor es el único que puede sanar un alma. Actualmente vemos a muchas personas desesperadas por la sanidad de su alma, de su corazón, buscando en el hinduismo, en tantas otras, eh, la sabiduría humana. ¿Puede acaso un hombre restaurar un corazón? ¿Puede acaso un hombre realmente o una persona o otras cosas restaurar un alma, sanar un alma? Solamente Dios puede hacerlo. Solamente el que creó el alma, solamente el que hizo nuestro corazón, es quien puede realmente restaurarlo. Es quien puede sanarlo y puede vendarlo. Así que nuestro Dios es experto en sanar corazones. Él quiere que nos acerquemos a Él con esta actitud, con este corazón quebrantado, para que Él pueda hacer su obra. Dice el Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Precisamente aquí está hablando del alma, del espíritu, no está hablando del cuerpo. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Dios lo que quiere que nos demos cuenta es de su misericordia, de que conozcamos su amor que tiene para con nosotros. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Porque al final de cuentas la restauración debe llevarnos a vivir una vida plena, una vida gozosa. Si todavía, siendo cristiano, todavía tenemos depresión, todavía no hay alegría, no hay gozo en nuestra vida, algo está pasando. No ha sido nuestro corazón quebrantado. Necesitamos ayuda, urgente realmente. Solamente cuando hemos estado en el hoyo, cuando el Señor nos ha rescatado, nos ha coronado de favores y misericordias, cuando Él ha saciado de bien nuestra boca y nos ha rejuvenecido como el águila. Ya realmente hemos sentido que rejuvenecimos, realmente hemos sentido que somos ahora gozosos, que estamos
que conocemos ahora realmente la felicidad es cuando entendemos el propósito del quebrantamiento. Es cuando entendemos la nueva vida en Cristo, porque se trata de vivir ahora una nueva vida en Cristo, una vida nueva, no la de antes, llena de tristezas, llena de opresiones, llena de malestar, ¿no? Un cristiano debe demostrar, decía Pablo, nuestras cartas son ustedes leídas de todos los hombres. Todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Porque al final de cuentas Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe cómo nos acercamos a Él. Dios sabe si lo que hacemos realmente es de corazón o nada más de labios o nada más de pura actitud. Así que Dios quiere hacer una verdadera restauración y esto solamente puede hacer cuando llevamos ante Él nuestro corazón quebrantado. Así que el quebrantamiento es necesario para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Si no, ni va a poder acercarse a Dios realmente. Un fariseo un día invitó a Jesús a comer a su casa. Llegó Jesús, aceptó Jesús y llegó a la casa de aquel fariseo. Y cuando estaba sentado en la mesa, dice que una mujer pecadora llegó por atrás y abrazó, tomó los pies de Jesús. Ella se postró, se arrodilló, abrazó los pies de Jesús. Jesús no la vio, él estaba de espaldas y ella llegó a las espaldas de Jesús, pero se echó a sus pies. Comenzó a besar sus pies, ahí derramó sus lágrimas, lloraba, enjugaba los pies de Jesús con sus cabellos y los besaba y también los ungía de perfume, dice. El fariseo que estaba sentado frente a Jesús comenzó a pensar de esta manera: si este hombre fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Podemos notar aquí el corazón de este hombre. Él, al ver a Jesús, lógicamente, pues seguramente vio sus prodigios de Jesús, vio hacerlo milagros, notó que era realmente enviado por Dios, porque recuerden que los fariseos sabían. Nicodemo le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Así que él dijo: si este hombre fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Podemos notar cómo era la manera de ver, la perspectiva que este fariseo tenía de Jesús y de la mujer. Pero Jesús le dijo: mira, un hombre tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Él les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién crees que lo amará más? Y él dijo: bueno, supongo que a aquel a quien perdonó más, ¿no? Y le dijo: bueno, bien has dicho. Mira, esta mujer no ha parado de besar mis pies. Ella amó mucho, por tanto le será perdonados todos sus pecados, por cuanto amó mucho. Vemos cómo Jesús veía el amor de esta mujer, a pesar de sus pecados, sí era pecadora, pero ese corazón humillado, contrito, fue lo que vio Jesús. Y le dijo a la mujer: no te preocupes de lo que ellos dicen, tus pecados te son perdonados. Esa mujer salió de esa casa nueva, una vida nueva. Podemos ver ahora a esa mujer como una vida restaurada, un corazón nuevo realmente. Y esto lo hizo Jesús precisamente, porque Jesús al final de cuentas tuvo cerca de él dos corazones.
el corazón del fariseo y el corazón de esta mujer. Pero quien salió restaurado de ahí fue el corazón de esta mujer y no el corazón de este fariseo. El corazón de este fariseo siguió siendo el mismo al final de cuentas. Sí reconoció a Jesús, sí vio a Jesús, sí sabía que Jesús era poderoso, sí vio que Jesús sanaba, restauraba, pero de nada le sirvió a él. Sin embargo, a esta mujer fue a una nueva vida. Y ahorita, ¿dónde estará esta mujer? Así que podemos ver, por lo que amó, sus muchos pecados le son perdonados. Esta fue la palabra que dijo Jesús. Por lo mucho que amó, sus muchos pecados le son perdonados. Entonces, un corazón contrito es para el Señor como un papel para un artista. Así que Jesús va a poder hacer mucho con un corazón quebrantado. No va a poder hacer mucho con un corazón soberbio. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar ahora ante el Señor? Debemos presentarnos en humildad y con un corazón quebrantado. Dice el Salmo 116:7, escuchen, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Aquí el salmista le está diciendo, ahora alma mía ya puedes descansar. Ahora alma mía ya puedes disfrutar y gozar, conocer el gozo verdadero, porque el Señor ya te ha restaurado. Así de simple es el quebrantamiento del alma, del corazón, para Dios. Un corazón quebrantado ya después se dará cuenta de lo que es la restauración, de lo que es entrar en el reposo. Recuerden que esto decía Dios. Israel estuvo 40 años, perdón, en el desierto y no pudo entrar en mi reposo. Yo quería darles descanso, yo quería darles refrigerio. Recuerden las palabras del apóstol Pedro. Conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de parte del Señor días de refrigerio, es decir, verdadero descanso del alma. Eso quiere darnos el Señor, pero solamente puede darle el Señor descanso, reposo y restauración a un corazón que ha sido quebrantado, nada más. Entonces, el alfarero, miren, Dios le dijo a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Dice que Jeremías corrió a la casa del alfarero, llegó y cuando entró veía cómo el alfarero estaba creando una pieza y estaba con la masa pero dice que en el momento de estarle dando forma a la masa, se echó a perder, comenzó a enchuecarse y dice que volvió a amasar la masa, la volvió a poner y hizo una obra mejor todavía, más preciosa. Y ahí llegó palabra de Dios ante él y le dijo, dile a mi pueblo, ¿cómo no pudiera yo ser como este alfarero que te volviera a hacer? Así que Jeremías fue y le dijo estas palabras al pueblo. ¿Saben cuáles fueron las palabras del pueblo? Dice el versículo 12, ellos dijeron, no, nosotros en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Tremendo. Esto es Jeremías 18:12. Tremendas las palabras del pueblo. Jeremías fue a decirles precisamente esto. Dios quiere hacer como el alfarero con ustedes, con su pueblo amado. Volverlos a hacer, es decir, quebrántense, vengan ante mí, yo quiero hacer una obra con ustedes. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a ir en pos de nuestros ídolos. Nosotros vamos a seguir por nuestros propios pensamientos,
por nuestras propias ideas, así queremos seguir. Tremendo. ¿Qué puede hacer Dios ante esto? Dios le decía también al profeta Ezequiel, ve y háblale a mi pueblo. Mira, yo no te estoy enviando a un pueblo lejano y de lengua difícil que tú no comprendas, sino te estoy enviando a mi pueblo, a Israel. Si yo te enviara a esos pueblos lejanos y de lengua difícil, ellos sí te escucharían, pero mi pueblo no te va a escuchar porque es un pueblo obstinado, duro de corazón, porque ellos ni me quieren escuchar a mí, ni te van a escuchar a ti, pero al menos sabrán, esto es lo precioso, al menos sabrán que hubo alguien que les hablaba, al menos sabrán que yo me seguía preocupando por ellos, que yo deseaba restaurar a mi pueblo. Así es Dios, este es Dios realmente. Dios sabía que ni lo iban a escuchar, pero al menos sabrán que yo los sigo amando, que yo me sigo preocupando por ellos. Así es Dios. Entonces terminamos. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si tú invocas el nombre del Señor, es que eres pueblo de Dios. Pero Dios dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, ¿hasta cuándo Dios va a escuchar? Hasta que se convirtieran de sus malos caminos. Pero todo depende de venir humillado ante Dios. Nosotros podemos sanar, hacer que Dios sane la tierra, nuestra tierra, este mundo, ahorita que está con estas enfermedades. Lo podemos hacer si nos humillamos, porque recuerden que Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Vamos a hacer oración para terminar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú amas al corazón humilde y no menosprecias un corazón contrito y humillado. Te agradecemos tu amor y tu misericordia que tienes para con nosotros y que nosotros ahora sabemos que podemos acercarnos a ti solamente con un corazón contrito y humillado. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Padre. Si es necesario, quiebra nuestro corazón, Dios, para que nosotros podamos ser renovados y restaurados por ti. Te agradecemos, Señor, que siempre estás dispuesto, que podemos conocerte cuando vengamos a ti con un corazón humilde, contrito y humillado. Te damos gracias y haz tu obra preciosa y perfecta en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios los bendiga. Hasta la próxima.